¿Cuánto puede demorar en que yo cobre esa noche que canté en el restaurante? Lo mismo se puede tardar un año. O sea, que un carnaval en el que yo canté aquí en Las Tunas en 2023, lo puedo cobrar en 2025 por el Centro de la Música. Si Shakira hubiera nacido en Cuba, no hubiera podido ser cantante. Shakira tiene una voz única, una voz diferente. Si hubiera nacido en Cuba y viene esa comisión, le dicen que no. Ya los músicos no cobran lo de antes, ni el trabajo, y ustedes incluso se están dedicando a vender croquetas, porque la cuenta no da. Y estudiaste en la escuela de instructores de arte. Quiere decir que ya tú eres profesional. No, por ley nosotros no podemos hacernos profesionales. Katy, digamos que yo canto escapá. ¿Tú? Sí. Ay, no, perdónenla, pero... Nah, es broma. Ten imaginación. Es broma, caballero. Digamos que yo canto escapá, que mi voz es buenísima, puedo cantar en un bar privado de aquí de Las Tunas, incluso si ese dueño ha escuchado mi voz y ve que es buena, esa persona me puede contratar. No. Claro que no. Que no. Claro que no. Bueno, caballero, de esto trata el video hoy. Les vamos a enseñar, Katy, que es mi hermana, ya ustedes la conocen. Vamos a hablar sobre cómo ser músico en Cuba y no morir en el intento. Gente de los grandes sacando familia, mandando, es decir, sabe que ya es. Y nosotros no, nosotros tenemos que aguantar lo que ven. Si no hay comida, no a morirse de hambre y comer hojas hasta que uno se pache o se muera. ¿Por qué no puedo cantar en un bar particular si mi voz es buena o sé tocar la guitarra? Porque legalmente no es posible. Si te agarran en el intento, sabes que puedes ser multado. Y al dueño del lugar donde te contraten, por supuesto. ¿Pero por qué es ilegal? Porque para hacer eso tienes que tener papel como que has pasado la escuela, ¿sabes? Que eres músico profesional, para ser exactos. Pero la mayoría de los cantantes del mundo no tienen escuela. Que digamos que tienen el talento y comienzan a cantar y ya. En Cuba tienes que ser profesional para poder cantar en cualquier lugar, ya sea del estado o particular. Sí, si tú quieres vivir de la música, ganar tu dinerito, tienes que tener papel. Y ustedes dirán, Nauri, ¿por qué le estás preguntando esto a tu hermana? Porque mi hermana es instructora de arte de música, o sea, es profesora de música. Ella canta escapá. Espero que un día les cantes una cancioncita por aquí a los tarequeadores. Entonces un músico que no tiene estudios en una escuela como tal de música, ¿qué tiene que hacer para ser músico legalmente en Cuba? Bueno, hay dos variantes. Una, acercarte a Casa de Cultura, que es donde yo trabajo, donde yo doy clases. Si quieres cantar, pero ahí es empíricamente. Te hacen una serie de categorizaciones, municipal, provincial, nacional, pero solo es para eso. Nunca vas a cobrar un medio. Nunca te van a pagar por eso. Es como afición, como hobby, como quieran llamarlo. Y está la otra vía, que es por el Centro de la Música. Si ellos les parece, si ellos quieren, tienes que pasar por una comisión que te evalúa ese talento. Tienes que llevar un currículum, tienes que tener un disco, porque eso lo llevan a La Habana, y en La Habana es donde deciden, ni siquiera es en nuestra provincia. Espérate, baby. Quiere decir que para yo ser cantante, músico, en Cuba, una comisión me tiene que evaluar. ¿Y quién es esa comisión? Una comisión asignada por músicos, metodólogos de allá de La Habana, que vienen aquí a la provincia y hacen esas evaluaciones. Yo ahora entrego mi currículum, hago todo eso. ¿Cuánto tiempo se demora en que me evalúen? Puede demorar de 2 años a 5 años, 6, lo que ellos entiendan. Imagínate que desde la pandemia eso está parado. Incluso yo, que atiendo a mis muchachos, tengo propuestas de algunos y no han podido evaluarse porque simplemente esa comisión nacional no viene. O sea, que pueden demorarse 3, 2, 5 años en evaluarte. 6, lo que ellos entienden. Y mientras tanto no puedes cantar en ningún lugar, es ilegal. Exacto. Y la justificación es que no hay transporte, que no hay combustible, están muy ocupados, tienen otros eventos, en fin. O sea que no hay transporte ni combustible para que los de esa comisión vengan a Las Tunas y evalúen. Quizás en La Habana puede ser más rápido. Ustedes saben, caballero, que en la capital es otra historia. Vamos a cruzar. No vaya a ser que nos arrojen. Uno viene muy emocionado, pero te hacen un tostoncito, pero súper fácil. Los tostones Leiva. Por cierto, estamos en la zona del ferrocarril de aquí de Las Tunas. Digamos que ya me evaluaron, que dijeron, ok, usted canta bien, usted canta lindo, usted puede cantar donde quiera. Ya me evaluaron y para toda la vida vale esa evaluación. No, ¿qué va? Ella yo creo que está jugando, caballero. Ella no sabe dónde se está metiendo. Miren, eso no es así tan fácil. A ver, ya usted tiene su papel que dice y avala que usted es profesional, pero la cosa no queda ahí. Cada 2 o 5 años viene una comisión para
reevaluarte. O sea, usted no va a ser profesional para siempre. Si viene esa comisión y no lo encuentran claro, si usted no estudió, si no se sabe las horas, si no hace lo que tiene que hacer, si no tiene buena técnica, usted ponchado como la pelota. O sea, que esa evaluación que puede demorarte hasta 5 años para que te digan si usted canta bien, puede cantar, luego de 3 o 5 años puedes perderla. Exacto. Incluso si tiene tercera categoría, por ejemplo, que es lo que se usa, primera, segunda y tercera categoría. Si usted no estudió todo eso que ustedes saben, si lo hizo fatal, lo pueden bajar a la primera categoría. Y a veces hasta incluso desintegran la agrupación, si no se anda claro. Porque en Cuba todo es así caótico, incomprensible. No sé si reírme o llorar ahora mismo. ¿Tú sabes lo que estaba pensando ahora? Dime. Si Shakira hubiera nacido en Cuba, no hubiera podido ser cantante. Yo creo que no. Aquí les aclaro, me declaro fan número 1 de Shakira. Y Me yo. encanta. Shakira tiene una voz única, una voz diferente. Si hubiera nacido en Cuba y viene esa comisión, le dicen que no. Que no, sí, porque es que, ¿qué pasa? Que aquí la gente es muy esquemática y cuando ella empieza a hacer hello lady, la iban a planchar. Le van a decir hello lady, para atrás. Oye, ¿dónde está el micrófono? Aquí, a salvo. Caballero, nos acaba de pasar por acá un niño en patines y yo he metido un brinco que casi me caigo para acá abajo para el puente. Y yo, ¿pero qué pasó, niña? Tú tienes que parar con esto de los asaltos. En Cuba están siendo más habituales los asaltos, que te arrebaten el celular. Incluso a cada rato veo noticias que si una muerte por aquí, una muerte por allá. Eso en Cuba no pasaba. Yo estoy súper acercada porque para grabar, imagínense, uno tiene que sacar el celular. Ahora hay que cuidarse muchísimo y casi ese niño me provoca un infarto. Pero ustedes no la vieron, ella brincó y me agarró del brazo. Mira, una cosa que no me imagino es que ahora mismo estén revaluando a Raúl Paz. De este carnaval, oh la 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 la. Alexander Abreu. Donde quiera que me encuentre cantaré a mi Cuba querida. A estos cantantes que son tan reconocidos en Cuba. No, realmente lo que está estipulado es que sea así, que a todo el mundo se les revalúe. Pero bueno, yo me imagino que a ellos sería demasiada falta de respeto. Bueno, en fin, que ustedes, estas grandes agrupaciones cubanas, les digan no, ya ustedes perdieron la voz, ya ustedes cantan mal. Está raro eso. Bastante. Esto aquí es el ferrocarril y la cola que hay, wow, es enorme. Qué malo, ¿eh? Estar a esta hora intentando irte hasta otra provincia, hasta otro lugar y saber que el transporte está tan malo. Así mismo en lista de espera, lo que pase, tren, guagua, lo que sea. Uf. Terrible. Bueno, Katy, yo tengo hambre. Yo también. Yo no lo quería decir, pero bueno, ya que lo sacas a relucir. Vamos a ver si comemos en la Arboleda algo, a ver qué están vendiendo, porque antes eso era una heladería. No, gracias, gracias. No, gracias. Nos ofrecía un taxi, un mototaxi. Bueno, vamos a ver, porque aquí en la Arboleda antes vendían helado. Vamos a ver qué están vendiendo ahora. Si hay helado, lo dudo, pero bueno, lo que están vendiendo para merendar. Sentarnos ahí y explicarles unas cositas con más detenimiento, porque ya ustedes ven que este tema está un poco loco. E interesante. Ah, mira, hay pizza con tomate 25 pesos, jugo de guayaba 16 y hamburguesas fritas a 29. Niño, ¿ya a ti te atendieron o la muchacha tiene que venir para acá? Se le olvidó. Ay, Dios mío. Buenas tardes. Buenas. Mi vida, ¿nos puedes poner 2 jugos de guayaba? 32 pesos. Hizo cara. Sabe a agua. Y a ver, pruébalo. Pruébalo por esta parte porque esta está partida. No tiene nada de azúcar. Es agua. Intragable. Es agua. Bueno, al menos refrescamos el calor. Es como tomar agua. 16 pesos cada uno. Yo no quiero más nada. No nos pudimos terminar de tomar el jugo porque estaba, que era un agua. Mi vaso estaba guardiado, no sabía si estaba masticando hielo o cristal, yo no sé. Sí, qué mala impresión da eso. El nivel de escasez y de crisis por la que estamos pasando, que están vendiendo pizzas que no tienen ni queso ni salsa. ¿Se la pizza, ni? Pero no tiene queso. Como un pan tostado con Como un pan con tomate, sí, pues no tiene queso ni salsa, ¿no? una opción. O sea que es como un pan con tomate así picado en ruedas. Y una mini pizza porque era chiquitita. Y los precios son estatales, por eso es que vieron esos precios, digamos que bajos dentro de los precios que hay, ¿no? Porque es un lugar estatal. Les recuerdo que el salario promedio mensual de un cubano es de $24, o sea que al final en Cuba todo es caro, porque si lo comparas contra el salario promedio, todo sale caro. Aún estas cosas que digamos son las más económicas que puedes encontrarte porque son del gobierno. Y nos dimos cuenta, caballero, en el
coche que cogimos para venir, la gente tiene un malestar general, hablando mal de la comida, de la crisis, que están obstinados, cansados. 200 pesos, media libra. Sí, pero es que una libra no es nada y vale 400. Una libra de puerco tú vas allí nada más con 400 y el carnicero no haya cómo vendértela. Y ahora más bien la gente lo que cuida, al que está vendiendo algo que sea caro, porque si el Estado no lo tiene. Hay gente que sale con el dinero nada más. El aceite ahora porque está apareciendo, pero un tiempecito atrás que tú buscabas el aceite y no la hallaba en ningún lado. El huevo, ayer mismo estaban vendiendo un file en 1700. Y el hombre vendió 4 files, pero en menos de nada. Ahora, pero te digo algo, ahora compra 1.700 pesos de carne y compra un file de huevo, si son 2 o 3 en la casa. ¿Con qué hace mejor? ¿Con el file de huevo o con 3 libras o 4 de carne? Con el huevo. Y lo más triste, no parece que las cosas cambien, que baje el precio. Aquí en Facebook haciendo cosas, gente de los grandes sacando familia, mandando, es decir, saben que ya es. Nosotros no, nosotros tenemos que aguantar lo que ven. Si no hay comida, no a morirse de hambre y comer hoja hasta que uno se pache o se muera. Es increíble como uno sale y todas las personas que te encuentras, sin conocernos, sin ser amigo de uno, familia, nada, lo primero que te habla es qué cara está la comida, qué difícil está todo, no hay esto, no hay de lo otro, hay que irse de Cuba. Entonces es triste ver todo esto. Pero bueno, seguimos en lo nuestro, Katy. Tú eres instructora de arte, ¿verdad? Profesora de música. Y estudiaste en la escuela de instructores de arte. Quiere decir que ya tú eres profesional. No, para nada. Yo estudié mi carrera, mi licenciatura, incluso 8 años en total, y todavía yo no soy profesional. Porque ¿qué pasa? Que como yo surgí de un programa de la Revolución, Así se les llamó. Hasta entonces en Cuba no habían como tal escuelas de profesores de músicos, porque yo pienso que los profesores pueden ser los mismos músicos cuando pasa un tiempo y ya no ejercen la carrera como tal, se vuelven profesores, ¿verdad? O a otros que desde el inicio les gusta ser profesores. Pero en Cuba no habían esas escuelas. Entonces Fidel crea las escuelas de instructores de arte y se le llamó así Programa de la Revolución. por ley, nosotros no podemos hacernos profesionales. Tú ahora mismo no puedes cantar en un bar. A ver, puedo hacerlo, de poder se puede, pero tengo que tener claro que si me agarran, me pegan una multa, le pegan una multa al dueño del lugar, del negocio, y eso a nadie le conviene. Nos pusimos en esta sombrita, Katy y yo, a ponernos yo la gorra y Katy el suéter, porque caballero, hace un sol terrible y por lo menos a mí me salen unas manchas del sol que si no uso protector solar me salen más. Y en Cuba tener protector solar también es un lujo porque no venden. Así Ya es. ustedes ven cosas de Cuba. Cuba, el país donde no hay protector solar, donde un país tropical donde no te puedes proteger del sol. Veníamos por ahí cuando vemos todos estos puestecitos y decimos, ¿es la feria del libro? A mí hasta se me había olvidado, caballero, esto es algo simbólico, casi no hay. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 puestecitos y por allá veo como 3 más. Antes en las ferias del libro se respiraba feria del libro, o sea que todos estamos locos por venir y comprarnos un libro. Y los precios estaban antes súper baratos. Ahora un libro te cuesta un ojo y la mitad del otro, caballero. Vamos a acercarnos a un puestecito y a ver más o menos los precios que tiene. Esa es Enfermedades de José Martín. Epistolario de Ernesto Che Guevara. ¿Me deja ver? Gracias. Enfermedades de José Martín. ¿Y cuánto cuesta? 50 pesos. Gracias, mi amor. Ven, Palomita. No, Cuéntame qué pasó ahora que tú querías hacerte profesional. A ver, yo toda mi vida quise, quiero, anhelo, deseo hacerme profesional, obviamente. Y lo he intentado de todas las maneras posibles. Incluso he integrado agrupaciones con la posibilidad, el sueño y la esperanza de que mediante estas agrupaciones pudiera, pero nada, ni una cosa ni la otra, por ningún lado. Ya, sinceramente, colgó los guantes. Y es por ser instructora de arte. O sea, como te graduaste de profesora de música, ahora no puedes ser artista. Exacto. A ver, ahora, el Centro de la Música, que es por donde salen todas las evaluaciones profesionales, se ha quedado sin músicos, porque la gente se está yendo, caballero. Sí, todos los cubanos de todas las Incluso- profesiones, de todos los lugares están emigrando a Estados Unidos y varios países. Incluso se están dedicando a vender croquetas, porque la cuenta no da. Ya los músicos no cobran lo de antes, ni el trabajo, y ustedes saben. Entonces, nos pidieron ayuda a nosotros, los instructores de Casa de Cultura, porque tenemos aficionados, le dieron la posibilidad a los aficionados de formar parte del catálogo. El catálogo, O sea, son los eso. artistas que ya han sido evaluados, que ya están dentro de la legalidad para poder ejercer como músicos. Exacto. Entonces, este Centro de la Música tiene como un listado, se le dice catálogo, y el Centro de la Música los vende, los propone, ¿no? exacto. Ajá. Entonces, yo dije, esta es mi oportunidad, obviamente. Estuve investigando y la cuestión es que yo, como instructora de arte, no puedo ser profesional de ninguna manera. O sea, me pueden contratar en algo que se llama ejecución
ejecución y obra me pueden pagar un % bajo, pero hacerme profesional, eso no es posible, simplemente por ser instructora de arte y punto. Ejecución y obra consiste en que ya yo te contraté y te pagué por esa actividad. Eso es ejecución. Pero tampoco es tan fácil de conseguir, ¿no? No, eso lleva también evaluación, cartas van y vienen, de aprobación. Eso es una historia larga, caballero. Larga y triste. Ay, me llevo. Digamos que ya a mí me evaluaron por la comisión, me dicen que tengo una buena voz, que puedo cantar, me categorizaron. Ahora, yo puedo hacer directamente un contrato con un bar particular para yo cantar en ese bar y cobrar. Bueno, si pasa por el centro de la música, sí. Si no, acuérdate que es lo mismo. Estás totalmente haciendo algo ilegal. O sea, el dueño del lugar. Ay, mira en el agua. Coge, cuidado, no se te caiga eso. Le cayó agua, ¿eh? Sí. Se nos acaba de caer el micrófono. Yo espero que no le haya pasado nada y que ustedes están escuchando bien. Al menos está encendiendo la luz verde, o sea. Y se cayó, miren esa agua. Al menos se ve limpia. Sí, cuando pasa esto en Cuba, qué tristeza, porque aquí en Cuba no hay Amazon ni nada de eso. Para conseguir esto es alguien que venga desde afuera y lo traiga y te lo venda. Bueno, seguimos, caballero. Entonces, el Centro de la Música es el intermediario para que cualquier músico en Cuba trabaje. Exactamente. Y el Centro de la Música se queda con el 30%. De todo. Pero si yo ahora mismo canté en un restaurante, el dueño al terminar la noche donde yo cante me lo paga en mi mano. No, eso nunca llega a tus manos. Eso él tiene que hacer una orden de trabajo, la tiene que firmar, llevar el dinero al Centro de la Música y de ahí entonces se desglosa, se saca el 30% y ya se paga. Yo canto esa noche, no me dan mi dinero esa noche, el dueño del restaurante tiene que ir al Centro de la Música, depositar el dinero en un cheque, me imagino, y al tiempo me dan mi dinero. ¿Cuánto puede demorar en que yo cobre esa noche que canté en el restaurante? A ver, el Centro de la Música es muy conocido por la demora en los pagos. Lo mismo se puede tardar un año. Que 5 años. Espérate, esa noche que yo canté en el restaurante, que ya me la gané, un año en cobrarlo. Todo depende. Ay, tengo ganas de estornudar. ¡Achis! Antes los músicos trabajaban en los carnavales, se pasaban hasta el año, 2 años para pagar. Me imagino que estas actividades más sencillas, más cotidianas, por así decirlo, pues se paguen más pronto, quizás a los 2 meses. O sea que un carnaval en el que yo canté aquí en Las Tunas en 2023, lo puedo cobrar en 2025 por el Centro de la Música. Con toda la seguridad del mundo. ¡Wow! Si eso era antes de la pandemia, imagínense ahora que no hay de nada, que no hay fondo para nada, que las instituciones no tienen ni dinero. Increíble, cosas de Cuba. Ya ven que en Cuba ser músico no es tan fácil, Katy. No, definitivamente no es para nada fácil. O sea que si no vienes de una escuela, las escuelas cubanas de música, tienes que categorizarte a través de una comisión que puede tardar en categorizarte años, incluso puede que nunca te aprueben y ya jamás vas a ser músico o cantante. Y después, cuando te categorices, vas a cobrarlo todo a través del organismo del gobierno, que es el que regula y controla todo esto, o sea, a través del Centro de la Música, que se quedará con un 30% de lo que ganes. Y los instructores de arte como Katy, pues no pueden ni soñar en convertirse profesionales. ¡Wow! Y eso que yo estudié música, o sea, yo estudié mi armonía, yo estudié mi teoría de solfeo, estudié historia de la música, orquestación, todo. Y ustedes dirán, no, ¿para qué muchos quieren volverse profesionales si incluso no se cobra tanto, si se quedan con poco dinero? A ver, hay contratos que se hacen en otros países a músicos cubanos. Son muy famosos los contratos a músicos cubanos en México. Pero digamos que para irte para México con un contrato desde Cuba como músico, debes pertenecer al Centro de la Música. Si no, no puedes. Debes estar evaluado. Entonces, por eso es que muchos músicos quieren hacerlo. De hecho, muchísimos de los músicos que viajan hoy a México y a otros países, yo estoy así con los asaltos, que viajan a México y a otros países, pues se quedan en ese país, emigran y hacen una vida ahí y cantan, bueno, donde ellos quieran. Yo quiero que ustedes me digan, mis tarequeadores, si es tan difícil ser músico en sus países, si es cuestión de tener talento, cantar bien y que alguien los vea y les diga, mira, yo quiero que trabajes en mi local, si se puede, o si es ilegal como en Cuba, si no estás asociado a una organización. Yo quiero que ustedes me cuenten cómo es este lío, cómo es esta vaina allá, Katy. ¿Cómo tú crees que sea en otros países? Porque hasta yo quiero saber, caballero, a ver si hay un respiro, a ver si hay un chance, algo. Bueno, caballero, hoy lo pasamos súper genial con Katy. Katy es riéndose ahí, ustedes
Tienen que pasar un día ustedes con nosotros, No, y con eso- nosotras, para que nos conozcan bien. Y eso que ustedes no ven lo que usted no vio. Ahí sí es para vaya. Tati, ¿y qué nos falta por decirle a los tarequeadores? Que los queremos mucho. Suscríbete, Activa la campanita. dale like, Y compartan, señores, compartan. compartan para que esta familia siga creciendo. Seguro. Amamos muchísimo, Mucho, del mucho. tamaño del infinito. Hicieron un corazón, a ver. Un medio. Un beso. Me caí. Re vale. Ay, chao. Chao.